La radio es la suma de las voces. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido tipo O, programa de opinión. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres entró en vigencia el 5 de febrero de 2018. Su reglamento se expidió en mayo de ese año. Las críticas, más que a la normativa, se han dirigido a su aplicación, que para amplios sectores sociales es una deuda pendiente. Hoy traemos esta ley a diálogo y consenso. 60 minutos para conocer, 60 minutos para debatir, 60 minutos para analizar el trabajo de las comisiones y de los grupos parlamentarios de la Asamblea Nacional. Diálogo y consenso. Un cordial saludo a todos quienes nos escuchan en Diálogo y Consenso a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Iniciamos una nueva semana y así un programa más. Bienvenida mi compañera en micrófonos, Ámbar de Pérez. Ámbar, ¿cómo estás? Hola Dianita, muy buenas tardes y muy buenas tardes a quienes ya están acá con nosotros en cabina, pero también a ustedes los que están más allá del hilo y nos están escuchando en todas las maneras posibles. Sean todos bienvenidos. Recuerde que en Twitter nos encuentra como @LaRadioAsamblea, en Facebook, la Radio Asamblea Nacional, y puede seguir esta entrevista en vivo por Facebook Live. Asimismo, volver a escuchar o a ver el programa en www.laradio.asambleanacional.gov.es. Vamos a dar la bienvenida también a las personas que nos acompañan aquí, Ámbar. Así es, están con nosotros Mónica Alemán, quien es asambleísta e integrante del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Bienvenida, asambleísta. Gracias, buenas tardes. De igual manera, agradecer este espacio, pues siempre es grato compartir el panel con compañeras, pues tanto de instituciones públicas como de la sociedad civil y, cómo no, hablar de la ley que tanto pues trabajamos con la Asamblea Nacional junto a organizaciones y colectivos de mujeres. También nos acompaña Eliana Muñoz, analista de la Unidad de Observancia del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Bienvenida, Eliana. Muchas gracias, buenas tardes a mis compañeras. Creo que es un momento enriquecedor el poder estar aquí y bueno, que sea un espacio productivo, ¿no? Y también está Mayra Tirira, quien es representante de la Fundación Surcuna. Qué gusto que nos acompañe. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para nosotras también es un gusto poder estar en este espacio de diálogo y consenso, ¿no? Y justamente para iniciar ya el debate sobre este tema, cuánto se ha cumplido, cómo los diferentes organismos han acatado lo que dispone esta ley, vamos con la siguiente nota introductoria. Las cifras contra la violencia a la mujer son alarmantes en el país. Algunas expertas afirman que el maltrato y la agresión contra la mujer está culturalizado en la sociedad y hasta humanizado. Ante esta realidad se hace urgente aplicar integralmente la ley contra la violencia a la mujer, donde todos los actores se involucren en defensa de los derechos de ella. Desde la Asamblea Nacional, la lucha para garantizar el derecho a una vida libre de violencia se continúa trabajando. Al respecto, la asambleísta Mónica Alemán recordó las cifras de violencia contra la mujer que se manejan en el país desde los primeros días del año. Según el INE, una de cada 4 mujeres ha sido víctima de violencia sexual. El 54% de las mujeres víctimas de violencia sexual fueron agredidas por sus parejas o exparejas. Los alarmantes índices sobre violencia sexual en todo el país, especialmente a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, ocurren en su círculo de confianza, es decir, los violadores se encontraban dentro de sus hogares, colegios, iglesias, trabajos, y, en fin, dentro de su círculo en las que las mujeres nos desarrollamos. Para la experta y defensora de los derechos humanos, Rocío Rosero, no es solo la intervención en el sistema educativo, es también que los comités de padres de familia de las instituciones tengan en sus agendas la prevención, que las escuelas del MIES, el médico del barrio, que todos los prestadores de servicios judiciales sean sensibles, que estén preparados y actúen a través de mecanismos para que funcione la alerta. Ese patrón es el que ha ido naturalizando un conjunto de comportamientos sociales que antes eran considerados privados. No se podía hablar para nada de la violencia sexual que ocurre en los espacios que deberían ser espacios protectores, por ejemplo, la propia familia. Fenómenos como el incesto o los delitos sexuales en el ámbito educativo son fenómenos de los cuales no se hablaba antes. Era
Temas vedados y el secreto mejor guardado, tratados como problemas de una desgracia personal, familiar en el mejor de los casos, pero que no era conocida y sobre la cual no había legislación. Es decir, creo que a partir de los años 90 empieza a abrirse la posibilidad de hablar con claridad desde las Naciones Unidas, desde el andamiaje de la legislación internacional de derechos humanos, se empieza a hablar de la importancia del tema y de que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una grave violación de derechos humanos. Esto se da en el 93 y abre una compuerta con la primera conferencia de derechos humanos que ocurrió en Viena, y a partir de entonces hay un conjunto de esfuerzos en la legislación internacional y nacional de los distintos países para mirar el problema como un problema de política pública, como un problema de necesidad imperiosa. Esta ley tiene 4 ejes transversales: prevención, atención, protección y reparación a la mujer víctima de violencia. Para Diálogo y Consenso, Angélica Marval. No es solo un debate, no es solo una exposición. En Diálogo y Consenso, la papa caliente. Y estamos aquí en La Papa Caliente y quería comenzar esta parte de la entrevista asambleísta precisamente con usted y con algunos datos que escuchamos en el reportaje. 1 de cada 4 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual y el 54% de ellas lo ha sufrido en manos de o su pareja o de alguien muy cercano. La ley contra la violencia a la mujer que se aprobó, ¿ha cambiado en algo? ¿Estas cifras ha hecho que se frene en algo este nivel de violencia en el país? Adelante. Bueno, de hecho, agradecer, yo creo que en primer lugar, cuando hablamos de cifras, deberíamos también referirnos a que detrás de cada cifra que se menciona, pues existen familias desmembradas, existen sueños truncados y además existen quienes detrás de esas cifras esperan una respuesta por parte de quienes, ya no únicamente quienes generamos la ley, porque ya nosotros hicimos la ley está para que ya se la establezca como política pública, ya para que dentro de las instituciones que son parte del Sistema Nacional de Erradicación y Prevención de la Violencia en contra de las mujeres, pues la ejecuten. Yo, a más de eso, quisiera decirle que hubiera sido óptimo que las cifras, pues con la promulgación de la ley, pues vayan disminuyendo. Uh-huh. Cuando se dio la ley, cuando se la aprobó la ley, a las mujeres nos mataban cada 50 horas. Ahora nos matan cada 72 horas, ¿no? Pero no hemos cambiado nada, nos siguen matando, a las mujeres nos siguen matando. Uh-huh. Y mientras, bueno, el hecho de que vayamos disminuyendo las horas no quiere decir pues que no haya violencia contra las mujeres, y lo óptimo sería decir, pues realmente sí, las mujeres con la promulgación de la ley pues tenemos un presupuesto oportuno en donde las instituciones del Sistema Nacional de Erradicación de Violencia pues están aprobando de manera lógicamente positiva todos los mecanismos que establece. Escuchábamos pues entre las intervenciones, y quiero hacer mención a algo que decía Rocío en los cortos antes de entrar a debate. Uh-huh. Decía pues que no es únicamente parte del sistema educativo, sino los temas de comités de padres de familia. Los comités de padres de familia pues son parte del sistema educativo. El sistema educativo se lo ve como un conjunto al maestro, al padre de familia y a los mismos estudiantes. Yo creo que eso hay que hacer una aclaración, pero que sin embargo yo creo que todavía nosotros no podemos darle una sonrisa a las mujeres y decirles que sí, pues la ley ha logrado erradicar la violencia en contra de las mujeres. Pues no así, no se ha logrado, y no precisamente porque no existe una normativa. La ley es perfectible y cualquier cosa nosotros sobre la marcha podemos ir corrigiendo, pero queremos ya una respuesta específica de las instituciones del Estado, y sobre eso nosotros también, como presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, y acá pues con los colegas que quienes la conformamos, nosotros estamos estableciendo un sistema de fiscalización sobre la aplicación de la normativa. Eliana, justamente este seguimiento que se ha realizado a esta normativa que ya lleva un poco más de un año en plena vigencia con su publicación, ¿qué es lo que ustedes justamente han observado respecto al cumplimiento de la misma? Bueno, para empezar, me parece a mí importante recalcar el hito histórico que tenemos las mujeres con la aprobación de esta ley, ¿no? Es importante ver que esta ley aborda de manera integral
lo que en esencia es la violencia. Por eso es una ley tan importante, porque no es una ley punitiva en sí, sino es una ley que nos permite mirar estrategias de política pública para ir desde la prevención hasta la reparación. Entonces, es una ley valiosa porque salimos de hablar de la violencia en el ámbito doméstico para hablar de otros tipos de violencia que antes no estaban sobre la mesa, que estaban invisibilizados, que no se conocían. Y ahora es la oportunidad que tienen las instituciones para ir armando estos caminos en defensa de otros tipos de violencia, ¿no? Nosotras creo que observamos desde el inicio, cuando en la Asamblea se procesaba la ley, se discutía la ley, que se nos planteaba un desafío enorme a las instituciones, porque se trata de un fenómeno que está naturalizado en nuestra sociedad, porque la ley le apunta a la transformación de patrones socioculturales, que es lo que establece, al menos en el ámbito de prevención, qué es lo que se debe cambiar, hacia dónde se debe apuntar. Entonces son desafíos grandes. Y creo que en el ámbito de la prevención tenemos deudas. No podemos centrarnos solamente en la atención, en la protección, que también incluso se nos sale de las manos, sino en tratar de ver las formas en que las mujeres dejen de sufrir violencia, en que las mujeres ya no seamos asesinadas, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante. Me parece que otro punto importante también para la implementación es que las instituciones que somos parte del sistema deberíamos entrar en un diálogo real. Uh-huh. No solamente hablar sobre la rectoría del sistema y del ente que está encargado de coordinar todo el sistema que establece la ley, sino de las instituciones que somos parte, entrar en un diálogo para establecer procesos de coordinación, que creo que no han habido, que puede que hayan sido tal vez diálogos bilaterales, que se hayan llegado a coordinaciones, pero un diálogo real entre las instituciones para poder al menos empezar con el tema de la prevención, porque si bien es cierto, se hacen acciones, pero no son acciones integrales. ¿Se puede decir entonces que el sistema aún no está marchando, este sistema del que nos habla la ley? Creo que está marchando, sí. Hay esfuerzos y hemos sido parte de los esfuerzos, hemos visto que está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos, pero creo que es necesario el involucramiento de todas las instituciones, no solamente de las que son parte en tema de rectoría o como el Consejo, que hemos sido parte según la ley para de la asesoría técnica, uh-huh, sino de todas las instituciones. Me parece que es importante. Además, como mencionaba la asambleísta Mónica Alemán, creo que ya es necesaria una fiscalización que ya entiendo es emprendido, porque el mismo sector, la misma función ejecutiva, no podríamos autoanalizarnos, ¿no? Lo importante sería es que, viniendo desde la función legislativa, pueda ya ver este análisis de lo que se ha avanzado, y eso es vital, eso es importante. Y me parece que otro reto también es en el ámbito local, ya en los territorios. Es ahí donde realmente están viviendo las mujeres las situaciones de violencia, y es ahí donde los gobiernos autónomos descentralizados tiene que haber ya un trabajo. No solamente es un tema de la aplicación de medidas administrativas o las medidas urgentes, sino es un tema de política local para la prevención de esta violencia. Entonces sí es importante un trabajo ahí. Y justamente por eso, para conocer qué más está pasando, me gustaría su opinión, Mayra Tirira, representante de la Fundación Surcuna. Eliana decía hace unos segundos, la ley aborda de manera integral el problema. Pero ¿qué está pasando con la aplicación de esta ley que sí abarca el problema? Pero lo importante es qué ocurre en territorio, qué ocurre en los hogares. Muchas gracias por la invitación. Sí, entiendo que la ley es un esfuerzo conjunto, ¿no? También es un esfuerzo por parte también de la sociedad civil, y estuvimos en su momento presentes. Nosotras felicitamos, sin lugar a dudas, la expedición de esta ley, que la considerábamos necesaria. Sin embargo, aún extrañamos bastante la aplicación. Yo me atrevería a decir que la situación ahora es incluso más compleja que la situación que nosotros atravesábamos previa a la ley. Y si bien es cierto, la ley es importante y da como una serie de declaraciones importantes, creemos que la falta de voluntad política en la implementación de la ley, la falta de presupuesto establecido, es lo que está mermando la posibilidad de esta implementación. Nosotras principalmente trabajamos en el área de atención, ¿no? Nosotras trabajamos y litigamos casos de mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia.
Cuando uno se enfrenta ante el sistema, tanto administrativo como el sistema judicial, uno mira cómo los casos ahora tardan más, existen menos fiscales especializados, existen menos miembros de oficinas técnicas que puedan llevar adelante este tipo de causas. Entonces a nosotras siempre estamos evocando y estamos intentando reivindicar la existencia de la ley, sin embargo, sin una debida voluntad política, esto resulta aún más complejo. En este momento yo entiendo que estamos en un espacio diferente, no estamos con el ente rector ni mucho menos, y entendemos los esfuerzos que se están haciendo desde todos los espacios para la implementación de la ley. Y de hecho nosotras también nos preguntábamos algo como muy puntual en relación a la ley y también en relación a las reformas del COIP, ¿no? Si bien es cierto, gran parte de las discusiones en relación al tema del COIP estuvieron planteadas y se plantean en relación al marco de aborto por violación, también en relación a la tipificación del incesto y otras cosas. Por ejemplo, nosotras extrañamos mucho en la nueva reforma del COIP algo que ya disponía la transitoria octava de la ley para la implementación, para la ley de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y es, por ejemplo, que en el plazo de 120 días la Asamblea tenía que mirar la posibilidad de tipificar los delitos, o sea, tipificar como conductas, sea como contravenciones o como delitos, todas las definiciones de violencia que se planteaban en la ley de erradicación de violencia. Es algo que nosotras, si bien es cierto, felicitamos los debates en la Asamblea en relación a otros de nuestros derechos, también extrañamos que, haciendo que hace muy poco se expidió la ley, no se estén incorporando como estos mandamientos que de alguna manera plantea ya la ley de erradicación para la violencia contra las mujeres, ¿no? Asambleísta, ¿podríamos contestar lo que acaba de plantear Mayra, por favor? Claro que sí. Bueno, de hecho yo creo que también es importante que tengan el conocimiento de cuáles son los informes que se recogieron para la elaboración del COIP. Pues se había decidido en la mesa de la Comisión de Justicia que únicamente los proyectos que se ingresaron hasta abril del año anterior pues estaban a consideración. Ya te hablo de proyectos ingresados de manera oficial por iniciativa legislativa o iniciativa ciudadana, que bueno, hubo dos. Se los consideraba para el informe, ¿no? Entonces esas son las causas, pero sin embargo yo creo que eso no únicamente creo que debemos pensar en el tema de la tipificación, lógicamente bien del tipo de violencias, porque eso prácticamente no va más allá de ver lo que está pasando realmente con la aplicación de la normativa. Yo aquí coincido con la sociedad civil, lógicamente, primero porque nosotros como asambleístas aquí dimos una respuesta de un trabajo de organizaciones y colectivos de mujeres, no de un año, no de 2 años, sino de más de 30 años que la vinieron luchando, y nosotros ese trabajo lo reconocimos pues aprobando esta normativa, pero que sin embargo nosotros en el presupuesto, en la aprobación del presupuesto general del Estado, recibimos como mujeres, y en la intervención del Pleno de la Asamblea Nacional lo mencioné, recibimos como mujeres un espaldarazo del gobierno nacional, porque aquí hay que ser claros y hay que decirlo. Mira, nosotros tenemos reducimos, en primer lugar, yo voy a hacer la muestra de algunos espaldarazos que recibimos como mujeres, y no lo voy a decir únicamente como legisladora, sino como mujer que me siento identificada también con la causa, porque también he escuchado muy de cerca mujeres que han sido víctimas de violencia. Primero, en la ley se establecía un sistema, un ente rector, y no, pues espaldarazo, eliminamos el ente rector en Justicia, Derechos Humanos. Entonces, pues, para que no haya, y aquí hay que decirlo claramente, y las organizaciones y colectivos de mujeres también me van, no sé, espero que a respaldar en esta situación, hay que decirlo, porque se generó una bulla, hicieron ya también su protesta, como lógicamente tienen el derecho las mujeres, se pronunciaban sobre la desconformidad, como la inconformidad, pues prácticamente de la eliminación del ente rector. Entonces, sobre eso, pues la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, mira cómo tú iban cogiendo y remendando lo que estaban pues haciendo mal. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Una reducción del presupuesto, en donde nosotros prácticamente de 9 millones de dólares, pues nos reducen a 657.646,57 centavos para la aplicación de la violencia. Y yo aquí quiero hacer referencia a lo que decía Eliana con respecto a la verdadera, creo que sí, articulación de las entidades que conforman el sistema de la ley. ¿Por qué razón? Y yo creo que sí debe haber algo sensato, algo realmente en donde deben sentarse todos. Y acá se hizo una mesa técnica respecto a la ley.
pero que cuando yo escuché, porque fui invitada por parte de acá de la Asamblea Nacional para ver qué decían las instituciones que pertenecen al sistema, pues el que hacía en aquel entonces de secretario del ente rector de la ley, pues decía que sí, que están las 22 instituciones pues articuladas, y desde ahí surgió mi preocupación como legisladora. ¿Por qué razón? Porque el sistema no la conforman 22 instituciones, el sistema la conforman 14 instituciones. Entonces, desde ahí yo también creo que quienes están a la cabeza pues de llevar a cabo la promulgación de esta normativa, prácticamente la aplicación real, pues tienen que conocer realmente bien la normativa. Ahora, si me dicen que tienen 22 instituciones cuando realmente no es así, son 14, pues desde ahí comienzo a objetar. Cuando me dice también en esa mesa técnica que ya la encuesta la tienen lista y que se va a dar y que cuesta 9 millones, pues entonces yo también entro en duda de esta aplicación y digo, ¿qué es lo que está pasando? Porque si el me dice que usted para la encuesta, que es un tema mandatorio de la ley que tiene que hacer también una encuesta en donde se pueda determinar las cifras reales en diferentes territorios, pues no tenemos datos desde el 2011, me dice que cuesta 9 millones, pero que sin embargo miro el presupuesto y tengo $657,000 de presupuesto, entonces ¿cómo lo van a hacer? Entonces a esa fiscalización es la que nosotros hemos, no le digo una vez, le digo varias veces como presidenta del grupo parlamentario, hemos enviado nuestras preocupaciones, y aquí también para que sepan, quienes nos escuchan, pues hacemos la fiscalización y a veces recibimos respuesta y a veces no recibimos respuesta, pero también tiene que saber la ciudadanía que la misma ley tiene pues un artículo en donde dice que quienes no cumplan con las funciones, en este caso las instituciones que conforman el sistema, pues son causales de juicio político. Uh-huh. Y eso no únicamente en la norma que lo aplica, sino también en la norma de erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Y esa pregunta que se hacía la asambleísta es la que yo le quiero trasladar a usted, Eliana. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo va a hacer la sociedad en general con $657,000 cuando el presupuesto de 9 millones tampoco es que fuera... wow, qué cantidad de plata para la violencia, para enfrentar la violencia, pero $657,000 realmente es muy poquito. ¿Cómo lo van a hacer? De hecho, es una preocupación del Consejo también el límite presupuestario. Creo que esto nos pone realmente en una situación compleja y a cuestionarnos realmente cómo estamos pensando hacer las cosas. Para nosotros este es un límite, esto es un obstáculo realmente. Hay muchas cosas que se quedarían por fuera y no puede pasar así. Siempre las perjudicadas somos las mujeres. Yo solo quería poner un ejemplo en este sentido. Además del recorte presupuestario, también existe un debilitamiento institucional. Entonces, por ejemplo, el mecanismo de género del Estado, que es el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, también... en medio de esta situación de Estado en la que estamos, también se ve debilitado, puesto que hay un recorte de personal, uh-huh. por ejemplo. Entonces, sin tener filtros y sin hacer un análisis de pertinencia de la naturaleza de la institución en la que estamos aplicando estas medidas. Una institución del Consejo que tiene que cumplir con mandatos constitucionales de transversalizar, de formular política pública en las 5 funciones del Estado, con un equipo técnico de 15 personas que se ha reducido hacia la mitad, es imposible. Entonces, nosotras hemos asumido una responsabilidad porque sabemos que tenemos, por ejemplo, una asesoría técnica vital en cuanto a las instituciones que son parte del sistema que establece la ley. Entonces, frente a esto, no solo es una preocupación que nos atañe a las mujeres y a las personas que estamos en la obligación de cumplir con este mandato de la ley, sino también es pensar en cómo se manejan las políticas públicas y cómo se piensa también en el tema de derechos humanos, porque cuando se aplica una medida así, sin distinción, estamos afectando principalmente instituciones que trabajamos en derechos humanos y que cada vez estamos más reducidas. Esa es una preocupación. Entonces, sin embargo, dentro de los límites, por ejemplo, el Consejo, ¿cómo vamos a hacer? Tienen que haber estrategias y nosotras no llegamos a territorio, pero sin embargo, por ejemplo, intentamos trabajar con los consorcios de los gobiernos autónomos descentralizados, con GOPE, con AGOPARE, tratar de dar la mayor
cantidad posible de herramientas. Hemos elaborado cajas de herramientas para que ellos puedan tener en sus manos y puedan replicar, poder tener, llegar a sensibilizar al personal y darles opciones y generar los canales para que puedan transversalizar el principio de igualdad y no discriminación. No solo es un tema de centrarnos en la protección y en la atención, sino ir más allá. Hay políticas que van conexas. Entonces, si no vemos desde manera más amplia, no vamos a poder erradicar la violencia. Por ejemplo, la ley establece de manera muy puntual que una forma de las mujeres de salir de estos círculos de violencia es la autonomía económica. Uh-huh. Y nosotras pensamos, ¿cómo hacemos esto? Pues a la par debería haber un sistema de cuidados establecido, integrado, funcionando. Las mujeres, es cierto, una forma de salir del círculo de violencia es teniendo esta independencia, autonomía económica, pero aún con la carga que siempre tenemos de doble y triples jornadas de trabajo, ¿cómo hacemos con el cuidado? Es vital e importante pensar en eso. Entonces, hay muchas acciones que van conexas para poder salir de la violencia y es importante ir pensando en eso. Por eso yo hablaba de este diálogo interinstitucional que nosotras pensamos que es importante, es de mirar cómo podemos solventar esta situación y sobre todo apuntar a estas situaciones que son críticas y que nos desafían más. Uh-huh. Por ejemplo, el mirar cómo atender desde lo que dispone esta ley en la diversidad de mujeres a las mujeres de la diversidad, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Tenemos que tener una mirada intersectorial de esta situación. Otro desafío importante en esto es, por ejemplo, el reforzar el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados y sobre todo el tema que creo que hemos visto en este tiempo, el trabajar con las sociedades, que tenemos las instituciones el compromiso de dar a conocer la ley. Okay. Porque hay muchas mujeres que no la conocen. Exactamente. Uh-huh. Entonces, ahí, por ejemplo, tuvimos un diálogo apoyamos más bien dicho, un diálogo de las mujeres indígenas para llevar hacia el Comité de la CEDAW una recomendación específica sobre mujeres indígenas y muchas decían, no conocemos la ley. Entonces, hubo un trabajo muy fuerte que hizo la Asamblea en territorios, en diferentes localidades para recibir demandas de las mujeres, para analizar las preocupaciones. Entiendo que el ente rector también tiene estos nexos, ¿no?, con las organizaciones de la sociedad civil, pero aún eso no ha sido suficiente. Hay mujeres que viven en espacios de marginalidad y muy lejanos, no urbanos, periféricos, que ellas nos dicen, las mujeres de la selva no conocemos y no vemos salida a la violencia. Entonces es una deuda grande y es desafiante realmente el trabajo que y tal vez ahora. No sucede solamente en esta ley, o sea, el tema de la educación legislativa es también una deuda pendiente. Nos vamos a ir al primer corte promocional, no sin antes presentarles un producto más de nuestra serie Palabras para Legislar. Las jornadas en las que todos los asambleístas debaten sobre las leyes tienen varias particularidades. Nos estamos refiriendo a las sesiones del Pleno. Palabras para legislar. Hoy presentamos Sesiones del Pleno. Cada una de las reuniones que realiza la Asamblea Nacional se llama sesión. La Ley de Funcionamiento Orgánico establece que las estaciones del Pleno no tienen límite de tiempo y pueden ser suspendidas por el presidente de la legislatura por el lapso que estime necesario, sean minutos, horas o días, de acuerdo a la complejidad de los informes que hayan presentado las comisiones especializadas permanentes, la de fiscalización o de las comisiones ocasionales. Palabras para legislar. Usted escucha Diálogo y Consenso. Para oír, construyendo un mejor mañana. Para oír, formando parte de la historia. Para oír, sintiéndonos más integrados. Para oír, la radio somos todos. Hola, soy Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Te invito a escuchar Diálogo y Consenso por la radio de la Asamblea Nacional, los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas.
Estamos de vuelta aquí en Diálogo y Consenso. Hoy el tema, la ley contra la violencia a la mujer, su ejecución. Y por eso es importante también lo que dice la gente, que dice la ciudadanía. Y a las calles de Santo Domingo de los Áchilas salió Ivette Le Boyer para consultar a la gente su opinión sobre temas relacionados con esta ley, la ley contra la violencia a la mujer. Escuchemos. ¿Considera usted que han reducido los niveles de maltrato contra las mujeres luego de ser aprobada la ley en la Asamblea Nacional? No en su totalidad, porque sigue incrementando la tasa de mortalidad por femicidios. No, porque yo escucho en las noticias que las mujeres son maltratadas, las matan cada vez y cuando se escuchan las noticias. Considero que sí se han reducido los niveles de maltrato porque están trabajando en territorio y están haciendo conocer las leyes que amparan a las mujeres. ¿Qué mecanismos conoce para denunciar casos de violencia contra mujeres? En este caso, si soy víctima de violencia en la calle, con un policía para que se me preste la ayuda necesaria y poder prevenir. Ni denunciaría, porque todas las denuncias quedan ahí, no hacen nada. Realizando una denuncia formal directamente en la fiscalía contra el agresor. ¿Cómo prevenir casos de violencia? Buscar prevenir por medio de los índices legales o como se considera necesario por medio de denuncias. Nosotros mismos tenemos que ver el bienestar de nosotros, porque si estamos con un hombre que nos maltrata y dice ya después de cambiar, no, eso nunca van a cambiar. La educación que se brinda en casa, en los hogares, a los niños que van creciendo, formarlos para personas de bien, para evitar estos casos a futuros. Estamos aquí con nuestras invitadas. Mayra Tirira, me gustaría ir con usted, representante de la Fundación, una de las personas que habló en la calle. Era para saber si conocen los mecanismos de denuncia, los mecanismos para denunciar violencia. ¿Cuáles son esos mecanismos para denunciar la violencia? Claro, evidentemente existen, o sea, no solamente la ley de erradicación y prevención de violencia contra las mujeres plantea como ciertos mecanismos, sino también ya el Código Integral Penal también lo hace, ¿no? Creo que depende del tipo de violencia, están también los mecanismos. O sea, de forma inicial, cualquier mujer o principalmente mujer, niña, adolescente que haya sido víctima de violencia, en forma inicial podría ir a una de las unidades judiciales de violencia a solicitar medidas de protección. Creería que esta unidad judicial, y esa ha sido una de las principales luchas que hemos tenido también desde Surcuna, desde el movimiento de mujeres, ha sido que en las unidades judiciales de violencia recepten absolutamente todas las denuncias, reciban de medidas de protección y deriven si es que no es de su competencia, ¿no? Creo que eso fue una de las principales luchas que se tuvo y creo que en algunos casos funciona, salvo en los casos de violencia sexual, en los cuales definitivamente y lo mejor es que vayan directamente a Fiscalía para que se pueda iniciar el proceso desde ahí por la propia naturaleza, ¿no? Entonces sería más o menos dependiendo del tipo de violencia. Lo que plantea la ley y que es bastante de alguna manera innovador, y más que innovador también recoge mucho del espíritu de la ley 103, es las medidas administrativas de protección. En este caso es que existan juntas especializadas en casos de violencia contra las mujeres que puedan otorgar estas medidas de protección, y en algunos casos también están las tenencias políticas. Lo que nosotros hemos visto en la práctica es que todavía no están implementadas todas las juntas, y también nosotras somos muy partidarias de que las juntas sean juntas especializadas, porque sabemos que ha habido las intenciones por muchos de los municipios, y en ese sentido sí hago mucho eco de que también es una necesidad y un compromiso de los gobiernos autónomos seccionales crear estas juntas, porque en algunos casos lo que se ha pretendido es que las mismas juntas de niñez y adolescencia conozcan los casos de violencia contra la mujer, lo cual sería un grave error, primero porque se pierde la especialidad y segundo porque ya son juntas que se encuentran desbordadas de trabajo. O sea, nosotras vamos a una junta de niñez, por ejemplo, y nos dan audiencias de aquí a 6 meses, de aquí a 4 meses. Entonces, intentar sobrecargar más el trabajo de las juntas es primero tratar de tener un parche con la ley. Creo que eso no fue el espíritu, Pero ¿no? ¿cuáles son las medidas de protección? Porque a veces el agresor se enoja mucho más cuando es denunciado. Entonces, realmente la persona que es agredida no tiene, con una boleta de alejamiento, no creo que le solucione el problema. ¿Cuáles son las medidas concretas que puede tener una mujer
que se siente que puede ser violentada? Bueno, realmente las medidas se encuentran recogidas en el artículo 558 del Código Integral Penal, también algunas ampliadas por la ley, y principalmente son esas, ¿no? Como la boleta de auxilio, la prohibición de acercamiento de el agresor y de terceras personas, prohibiciones de actos de intimidación, incluso reinserción al hogar. Pero creo que más allá de que las medidas están planteadas, y como ya bien lo dijo la asambleísta alemán, o sea, la ley está, el problema es la verdadera implementación. Entonces creo que lo que pasa y lo que sucede en territorio, lo que sucede en las unidades judiciales, es que en muchos casos ni siquiera se receptan las denuncias. O sea, por ejemplo, nosotras, gran parte de los casos que nosotros recibimos en Surcuna, dentro del área de asesoría es de eso, fui a la fiscalía y no me quisieron recibir una denuncia de violencia sexual. O fui a la fiscalía y tengo aquí una denuncia que cuando uno mira justo el día de ayer, anteayer la semana pasada, estuve revisando un caso en el cual llegaba una mujer que supuestamente presentó una denuncia en fiscalía que ni siquiera tenía número de proceso. Entonces, nunca le habían dado ni siquiera medidas de protección porque era como una hoja con una firma y listo. Entonces creo que el problema está en la verdadera ejecución, y creo que ahí sí hago mucho eco también de las palabras de mi antecesora, y ella decía que es esta falta de coordinación en el sistema. O sea, creo que la ley está, pero mientras este sistema no se articule y no se coordine, evidentemente las medidas tampoco van a ser efectivas. Creo que existen iniciativas aisladas que serían interesantes, que por ejemplo se cohesionen dentro de la ley. Hace poco estuvimos hablando de los bonos para los niños víctimas de femicidio. Estos bonos, que de todas maneras es una buena iniciativa, nosotras como sociedad civil hemos hecho una crítica constructiva para mejorar también el sistema de esta entrega de bonos, no están articuladas precisamente a la ley. O sea, sabemos que es como un decreto presidencial aparte, pero que sería muy interesante que, como hablábamos antes, esté esto articulado dentro del marco de reparación. Si uno lo articula dentro del marco de reparación, puede también mirar como desde el ámbito de protección otro tipo de cosas. O sea, por ejemplo, ¿quién va a recibir el bono? ¿Esa persona tiene o no tiene la custodia legal de los niños? Porque ¿qué es lo que va a pasar a veces en la práctica? ¿No? La disputa va a ser por el bono, no va a ser la disputa de verdad por el interés superior del niño, ¿no? Claro. Entonces, si no es parte del sistema, evidentemente se vuelve en un conflicto y no en una solución de reparación integral. Asambleísta, ¿cuál es el espíritu justamente de la reparación que se incluye en esta normativa que fue trabajada por la comisión ocasional? Bueno, específicamente parte de ahí, de la restitución del derecho de las mujeres, es decir, que nosotros las hagamos pues una persona que pueda valerse por sí misma. O sea, y de hecho también ahí, bueno, intervienen muchos factores en el tema de reparación. A veces nosotros decimos que les damos a las mujeres, lógicamente creo que aquí teníamos nosotros los 4 ejes, que el fundamental sería la prevención, el segundo la atención, el tercero la protección, y el cuarto la reparación, que prácticamente es que casi nadie lo menciona, y yo no sé por qué razón. Ahí uno de los entes del sistema que tiene mucho que aportar es precisamente el de inclusión económica y social, porque es quien también generará programas en donde, como bien lo decía Mayra, pues generará programas. Por ejemplo, estos del bono, bien es cierto que hay un decreto, pero te comento que eso ya se lo hacía. Es decir, eso ya se lo hacía, sino que prácticamente no lo han promocionado, no lo han sacado a la luz. Y yo también creo que eso es importante, que la gente tenga conocimiento. Yo creo que también parte de las medidas de reparación, pues es el empoderamiento económico que nosotros podamos dar a las mujeres, es decir, generar programas de, quiero aquí poner como ejemplo a lo que hacen en la casa de acogida de la SUAY, que me parece que se llama María Amor. Sí, pues ahí ingresa la mujer víctima de violencia, tiene su atención, pero aparte de eso, le dan algo que hacer. Miren usted, mujeres víctimas de violencia, tan lindo, y ya tienen su restaurante. Este restaurante pues da sus alimentos a las mismas personas que ingresan a la casa. Entonces ya la comienzan a hacer también, ya comienza ese empoderamiento económico de la mujer, la comienzan también a que pueda tener la autonomía. Tener una verdadera autonomía, que es lo que necesitan, porque a veces las mujeres son violentadas precisamente en este caso que nosotros ahí estaríamos hablando también de la violencia patrimonial, de la violencia económica que tienen las mujeres, en donde pues ahí son lógicamente minimizadas por su pareja.
diciéndoles que sin ellos pues no son nada. Entonces, mira, tú generas una autonomía económica y pues bueno, cuando ya lastimosamente se ha ido más allá el tema de la violencia en caso de femicidio, pues lógicamente tenemos nosotros que hablar de aquellas víctimas que quedan, porque son víctimas, ¿verdad? Aquellos niños, niñas que quedan, pues también son víctimas de aquello que sucedió, pues se quedaron lógicamente sin madre y por obvias razones sin su padre. En muchos de los casos también quienes han cometido estos femicidios pues se han suicidado y quedan pues también ahí en la indefensión también los niños. Y mire usted también que podemos decir qué seguros podrían estar con alguien pues que ha violentado a su madre. Entonces son algunos aspectos que se puede dar. El tema yo quería incluso un poco hacer referencia, si me lo permites, sobre el tema de la articulación. Yo creo que esta mesa también, en esta mesa de debate que estamos acá, más que todo dialogando, creo que es importante que se establezca un espacio más amplio, un espacio en donde puedan ustedes generar también, pero que esté presente el ente rector. Porque, por ejemplo, yo a Eliana, en el artículo 30 de la normativa, puedo preguntarle, ya que vienen en representación del Consejo Nacional de la Igualdad de Género, algunas cosas de las que debió haberse hecho cargo. Por ejemplo, son los llamados a realizar el seguimiento y la observancia de la ejecución de las políticas públicas de la aplicación de la ley. El Consejo Nacional es el llamado, es el que tiene que hacer eso. Entonces también debemos ver cuál es el resultado de su trabajo. Tenemos también, por ejemplo, tienen que promover la participación y la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo aquí creo que debemos nosotros hacer un espacio de diálogo abierto con todos los representantes, los 14 instituciones del ente, porque cada uno tenía su función específica para la aplicación de la ley. Pero también es importante que esté la sociedad civil, porque primero a ellos también hay que felicitarles, porque uno ve y no han necesitado de estar esperando de que vayamos los legisladores a promulgar, a socializar la normativa, pues se han organizado y ellos también han salido a territorio, están conversando lo que es la ley. Y también invitar en este espacio a quienes nos escuchan, tanto hombres como mujeres, porque la erradicación de la violencia no nos corresponde únicamente a las mujeres, nos corresponde a todos. Que también nos empoderemos pues de las herramientas que generamos. Es decir, si nosotros no nos interesamos en conocer la ley, pues realmente muy poco podemos hacer incluso para decirle a una amiga, a una vecina qué debe hacer en caso de ser víctima de violencia. Entonces yo creo que ahí sí me gustaría que pueda generarse ese espacio. Se nos está acabando el tiempo, hay que ir un poquito más rápido, pero sería bueno que responda las preguntas del asambleísta en cuanto a qué está haciendo concretamente la institución a la que usted se pertenece. Sí, bueno, hemos hecho algunas cosas, hemos generado, más allá en tema, diría más bien, de transversalización y formulación, antes de empezar el tema de observancia, algunas herramientas para que las instituciones y las personas que son responsables dentro del sistema puedan tener los instrumentos para poder viabilizar, ¿no?, lo que les compete dentro de la ley. No es una caja de herramientas que es interesante, con algunas guías para que puedan hacerlo. El trabajo que ha sido con los consorcios que les mencionaba, con el CONGOPE, con AGOPARE, y en tema de observancia hemos estado realizando nosotros, aquí lo que se hace es un pedido de información, que es lo que acostumbra hacer el Consejo, lo hacemos 2 veces al año, igual como se hizo el año anterior, según los ejes de la agenda que tenemos, ¿no? Entonces, obviamente, uno de los ejes primordiales que tiene la agenda es una vida sin violencia. Entonces, frente a eso, las instituciones responden. Aquí, un obstáculo que podríamos decir que tiene el Consejo es que, claro, el tema de observancia no es vinculante. Entonces, hay algunas instituciones que responden, otras que no. Entonces, por ejemplo, del año anterior de la información que pedimos, menos del 40% de instituciones respondieron. Entonces, con eso para el Consejo es complejo hacer un análisis real de cuál es el nivel de cumplimiento. Entonces, lo que hacemos también es articularnos con los otros consejos, que es también una disposición para trabajar en conjunto, y en eso venimos haciendo, ¿no? Eso es una articulación que la hemos venido llevando en este tiempo, para establecer y dejar claro a los otros consejos cuál es su papel aquí, porque la ley habla también de este tema de la interseccionalidad, entonces, ¿qué les compete hacer en este tema?
Es otra de las cosas que hemos venido haciendo también. El diálogo con la sociedad civil ha sido una prioridad, al menos en este periodo, en estos últimos 2 años. Hemos ya conformado los consejos consultivos, ahora son ad hoc, porque hemos tratado de que esta conformación de los consejos consultivos no sea algo que se impone desde el consejo. Existen muchos espacios de diálogo ya que están desgastados y la misma sociedad civil lo dice. Existen consejos consultivos en algunos espacios del Ejecutivo. Entonces, lo que hemos querido hacer es que sean las mismas mujeres y las mismas personas LGBTI las que definan cómo establecer un reglamento de participación a través del Consejo, ¿no? Entonces, ahora eso es lo que hace el Consejo Consultivo ad hoc, tanto de mujeres como de personas LGBTI son 2, y en este trabajo de establecer la reglamentación de cómo va a funcionar, evidentemente se siguen recogiendo las prioridades que tienen que ver con el tema de violencia. Seguimos atendiendo, no patrocinamos casos, pero sí hacemos seguimiento de casos que podrían considerarse como emblemáticos o seguimos remitiendo a las instituciones que son pertinentes, y en estos casos que se conocen es donde vamos analizando cuáles son las falencias en la política pública y en el incumplimiento de la ley en los casos que nos llegan. Listo. Mayra, tú que tienes un trabajo directo con el sistema de justicia, no me gustaría dejar de topar este tema. ¿Ha mejorado en algo el sistema de justicia siempre? Y aquí, desde la experiencia de la realización de este programa, siempre que abordamos temas que tienen que ver con el sistema de justicia, creo que es repetitivo, es reiterativo el que señalen que existe un grave problema que se concentra justamente en este sistema. O sea, es bastante lamentable, ¿no? Nosotras esperábamos y teníamos mucha esperanza que con la ley, con la implementación de la ley también, los funcionarios que se encuentran dentro del sistema de justicia tomen cartas en el asunto, se sensibilicen y comiencen a implementar y también a hacer suya la ley, ¿no? Al parecer esto no es una realidad. Nosotras cada vez que vamos a las unidades judiciales o vamos a los tribunales, nos seguimos encontrando con muchísima resistencia al tema de violencia contra las mujeres. Eso hablando de violencia contra las mujeres y no hablando de violencia de género, porque pareciera que ahora hablar de violencia de género es incluso una palabra que es impronunciable. Entonces, nosotras vamos con violencia contra las mujeres y nos encontramos que los funcionarios presentan una serie de estereotipos y discriminación. Y lo que a nosotros nos ha preocupado aún más es que ni siquiera existen mecanismos de control adecuados a este tipo de pronunciamientos. Nosotros en el año 2016 tuvimos una sentencia, a diciembre del 2016, en el cual una jueza en sentencia escrita, o sea, no fue de forma oral, porque de forma oral dice muchas cosas, sino en una sentencia por escrita dice: los hombres tienen derecho a corregir a las mujeres de forma suave. Nosotros nos pareció una cuestión aberrante que estén planteándose esto. Nosotros iniciamos el sumario correspondiente ante el Consejo de la Judicatura, que tardó cerca de más de 1 año, y justo hace un par de meses nos notificaron que ganamos el sumario administrativo para destituir a esta funcionaria pública. Sin embargo, por error del Consejo de la Judicatura, dejaron prescribir la acción y la funcionaria sigue siendo jueza en este momento. Ahora nosotros, dentro de la propia resolución del Consejo de la Judicatura, dice: vamos a investigar a quienes son los presuntos responsables de la prescripción de esta acción. Hace 15 días recibimos una notificación en la cual nos informan que después de todos los análisis realizados, nadie es responsable de la prescripción de esta acción. Es decir, fue una completa impunidad y es decir, también aparentemente fue una pérdida de tiempo iniciar los mecanismos correspondientes para buscar las sanciones que competen en el caso. Entonces, si tenemos funcionarios públicos que tienen estereotipos de género muy fuertes, que no solamente se limitan a sus propias creencias, sino que los vuelven a plasmar dentro de sus propias sentencias, y tenemos un organismo de control que no controla, que no regula, evidentemente los derechos de las mujeres cuando intentamos acceder a la justicia son completamente nulos, y eso es algo que nosotros lo demandamos y lo reclamamos. De hecho, nosotros planteamos ya esta situación cuando fuimos el año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fuimos en una audiencia especial que tuvimos sobre el acceso a la justicia por parte de las mujeres. También fuimos en temas de femicidio. En el caso de acceso a la justicia que fuimos, ni siquiera el Estado se
fue a la audiencia para dar una respuesta a este tipo de situaciones estructurales. Nosotras felicitamos y estuvimos en la ley y ahora está en nuestras canchas también intentarla implementar, pero sí exigimos y demandamos que exista un verdadero compromiso político para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Porque como bien lo dijo el asambleísta alemán, el asunto de violencia contra las mujeres es un asunto que nos compete a todos y a todas. O sea, no podemos hablar de sociedades democráticas donde se tolere y se permita la violencia contra las mujeres. En cuanto a las articulaciones, en este caso que le planteo de las leyes, ¿cuánta articulación hay entre esta ley contra la violencia contra la mujer y la ley del COIP, por ejemplo? El otro día tuvimos un invitado en este mismo espacio, él defendía a una muchacha que fue golpeada en la cabeza insistentemente y, bueno, tiene grandes secuelas por esto, el caso Victoria que se llama, y él se quejaba, decía, el agresor apenas fue sentenciado a 3 años. ¿Por qué? Porque no la mató. La señora está viva. Entonces, ¿hasta qué punto es suave la ley con el agresor y cuán articuladas están las leyes en estos casos? Bueno, a ver, de hecho yo creo que aquí nosotros debemos tener claro el tema que se debió haber tratado en el caso, creo que es en el Código Integral Penal, y que sin embargo hay que tener claro de la ley orgánica, es una ley no punitiva, es una ley más bien preventiva. Entonces ahí lógicamente tienen que estar articuladas, pero la parte punitiva ya es otra, esa la tiene el Código Integral Penal. Las reformas que se están dando ahí pues deben dárselas ahí, no desde la ley. La ley no tiene aspectos punitivos. Lo que nosotros sí acá la ley en algo se relaciona es el tema de violencia, por ejemplo, ginecobstetra se relaciona con el Código Orgánico de Salud, por ejemplo. Entonces, pero con el Código Integral Penal hay algunas cosas que yo sí quiero mencionar. En la ley de erradicación de violencia también se habla del derecho a la libertad, del derecho a decidir. Entonces, ahí sobre eso, algunas reformas también que nosotros como legisladores, y les invito a todos los compañeros legisladores a que revisemos aquellos derechos que nosotros aprobamos en la normativa de la ley de erradicación de la violencia, sobre todo para la aplicación, para la aprobación del artículo 150 que se está pues debatiendo ampliamente. Yo creo que ha sido uno de los más discutidos en lo que ha sido de las 86 intervenciones, me parece que mencionó la asambleísta presidenta de la Comisión de Justicia actual, que se han dado durante este segundo debate para ese caso. En ese sentido, el 18 de septiembre, que es la próxima semana, ya lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, tendremos pues ya la aprobación del Código Integral Penal. Como mujer, como legisladora, pues lógicamente haré lo propio, votaré a favor del artículo 150 y las demás normas del COIP, pues lógicamente estarán en revisión, pero a favor del artículo 150 como está planteado en el informe. Llegamos ya a los últimos minutos del programa Diálogo y Consenso, así que tenemos la ronda de reflexiones finales. En un minuto les voy a pedir a todas nuestras invitadas. Comenzaré con Eliana Muñoz. ¿Cómo caminar, Eliana? Con eso quisiéramos terminar este programa. ¿Cómo caminar hacia un cumplimiento, pero sobre todo a un ideal de sociedad, que es una sociedad libre de violencia? Yo creo que aquí es importante analizar la responsabilidad de todos y todas. No es solamente una responsabilidad que ya pasó de la Asamblea haber aprobado una ley. No solamente es una responsabilidad que está, por ejemplo, en el sistema, en el ente rector, sino en todas las instituciones. Y no solamente es una responsabilidad que está en el Estado, sino también en la sociedad. Entonces, creo que es importante empezar a hablar. Creo que el camino es importante darle el nombre que son a las situaciones que estamos enfrentando. Es importante comenzar a conversar de esta violencia, de este delito, de esta violación de derechos humanos con los más cercanos, con la gente que nos rodea, no solamente en un ámbito de trabajo, no solamente en un ámbito que me corresponde 8 horas al día, no solamente porque tengo que generar algún informe para una causa, sino es un tema que atraviesa la vida de todas las personas, de mujeres y hombres. Por tanto, eso tiene que llevarse a nuestros espacios más íntimos y empezar a mencionar. No solo hablar de las violencias que venimos mencionando ya, sino de las otras violencias que comienzan a sentirse, a verse, que la ley habla, la violencia política que enfrentan las mujeres, y tuvimos elecciones seccionales y se visibilizaron algunos casos. Hablar sobre el tema de la violencia que sufren las mujeres en el espacio laboral, hablar de esta violencia mediática
y esta violencia simbólica que es el gran paraguas de estas acciones y estas omisiones que existe en diferentes espacios, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Eliana. La misma pregunta para ti, Mayra. Bueno, yo creo que, como lo dije anteriormente, jamás podemos hablar de sociedades democráticas, de sociedades que reine e impere la violencia contra las mujeres y sobre todo la impunidad sobre nuestros casos. Creo que el compromiso tiene que ser un compromiso articulado. O sea, creo que es un deber importante garantizar los derechos de las mujeres y ese deber le corresponde al Estado como obligación del Estado puntualmente, ¿no? Pero no es menos cierto que este deber también es una responsabilidad compartida, ¿no? Creo que la sociedad civil estamos trabajando todos los días en nuestras canchas en esta eliminación de la violencia, estamos litigando en los tribunales por parte de Surcuna, estamos enfrentándonos a esa realidad, pero también en ese sentido también exigimos por parte de las autoridades, exigimos la voluntad política, exigimos una coordinación y un verdadero interés por el derecho de las mujeres. Creo que ese es realmente el compromiso que nosotras esperamos, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Mayra, representante de la Fundación Surcuna, y finalizamos con usted, asambleísta. Bueno, muchas gracias. Yo también primero agradecer el espacio que hemos podido compartir con Eliana y con Mayra. Siempre es gratificante. A las mujeres, el mensaje, pues decirles que nada nos detenga, pues que nada nos ponga un alto, que primero cada día que nos levantamos nos miremos al espejo y digamos que nosotras valemos mucho. Sobre eso también una respuesta exigimos, una respuesta a quienes ya deben generar la política pública, que lógicamente velen por los derechos de las mujeres, que establezcamos ya pues esa verdadera cruzada por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, como en algún momento se mencionó, que también el compromiso de parte de la Asamblea Nacional, pues que sea también esa puerta abierta a la fiscalización verdadera que debemos hacer nosotros a la aplicación de la normativa, que no se nos trunquen a quienes queremos fiscalizar. Y también a la sociedad civil y a todos pues que nos escuchan, pues que todos somos parte de esto, que todos hacemos la lucha y que de todos depende pues que se erradique la violencia en contra de las mujeres. Más del 50% a nivel mundial somos mujeres y el 100% de la población venimos de una mujer. Y para eso pues estamos nosotros, para luchar por la causa, y pues cuenten con nosotros en cualquier momento. Muchísimas gracias, asambleísta. Ámbar, llegamos ya al final. Agradecemos la presencia de la asambleísta Mónica Alemán, también de Eliana Muñoz, analista de la Unidad de Observancia del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, y de Mayra Tirira, representante de la Fundación Surcuna. Así es, nos tenemos que ir agradeciendo también a ustedes que nos han estado escuchando y siguiendo a través de las redes. Un abrazo y hasta pronto. Concluyen los 60 minutos de análisis, debate e información. Gracias por acompañarnos en Diálogo y Consenso.